Ok. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias te elevamos y te damos, Señor, nuestras alabanzas, porque eres digno, porque una vez más nos has tenido a bien y plugó a tu misericordia permitirnos entrar en un santo sábado, congregarnos y buscar de ti nuevas provisiones de fuerza, buscar de ti sabiduría, buscar de ti entendimiento para sostenernos en esta época oscura. Señor, mas sabemos que las tinieblas no subsisten ante tu luz, y por eso te pedimos para que en esta hora nos bendigas con luz del cielo, que tu Santo Espíritu nos acompañe para que las palabras brillen en nuestro entendimiento y nos ayuden a ser también luminarias para otros que andan en tinieblas. Ayúdanos, Señor, pues, que te lo pedimos todo, confiando en el perdón de nuestros pecados, por los méritos de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. A Él alabanza y gloria por todos los siglos. Amén. 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 Hermanos, vamos a leer Salmo 119, versos 105 al 112. Y lo vamos a tener como una introducción para este culto divino. Dice, lámpara es para mis pies tu palabra y luz para mi camino. Juré y lo confirmo, que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Hazme vivir, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me han tendido un lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo y hasta el fin. Bueno, este hermoso salmo, el más largo que encontramos en la palabra, está lleno de joyas y es una oda a la santa ley del Señor, a su justicia inmutable. Y a la misma vez nos enseña esas preciosas verdades como para que estemos firmes y seguros en que la palabra seguirá dándonos su luz hasta el fin de los tiempos al cual hemos llegado. Esta presentación, como ven aquí, se titula La luz brilla en la oscuridad. Es un extracto de una escuela sabática del año 2024 que se titulaba El Gran Conflicto. Y vamos a ver qué nos dice. Leamos por favor Juan 12, verso 35. ¿Qué nos dice? Perdón. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y para recordar el contexto en que nuestro Señor decía estas palabras, vamos a leer Juan capítulo 12, versos desde el 27 hasta el 36, que nos dice, ahora está turbada mi alma, exclamaba el Señor, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta es una de esas contadas pero importantes, sumamente importantes ocasiones en las que se oyó la voz del cielo, la voz del Padre. Porque en la mayoría de las ocasiones en que se escuchó la voz era la de Jesucristo, pero en esta ocasión Jesucristo estaba en la tierra y oró para que el Padre glorificara su nombre en él. Y el Padre respondió. Pero vamos lo que dice. La multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado.
Y es interesante lo que nos dice aquí la palabra, porque según el testimonio del Espíritu de profecía, cuando la voz del Padre se deje oír nuevamente en el cielo, anunciando el día y la hora en que habrá de venir, los 144,000 lo escucharán claramente. Pero los que en aquel entonces ya estarán perdidos, solo escucharán truenos y pavor, solo tendrán miedo. Y aquí vemos un ejemplo de eso. El Señor escuchó claramente la voz del Padre que le decía: la he glorificado y la glorificaré otra vez. Pero los que no fueron creyentes, los incrédulos, se imaginaron que eran truenos simplemente, justamente porque no creyeron. Respondió Jesús y dijo, continúa diciendo, verso 30, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ya estamos teniendo claro el contexto, ¿cierto? Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Bueno, se nos dice que esta fue la última oportunidad, la última ocasión en la que Cristo predicó en el templo. Y también fue, según nos dice el comentario, el último día de su ministerio público, pocos días antes de ser crucificado. Y el consejo que nos da es que andemos en la luz, mientras que tenemos la luz. Porque la luz brilla en la oscuridad. Pero la transigencia es una sutil estrategia de Satanás. Y vamos a ver aquí el gran conflicto en el cual se enfrentan Miguel y sus ángeles o aliados y el dragón, o sea, Satanás y sus aliados. Ya hemos visto, y a los que no, pues se les recomienda poder realizar el estudio bíblico, donde se nos pone evidencia de que el arcángel Miguel es el mismo Jesucristo. Y que cuando en Apocalipsis 12 se nos dice que están luchando Miguel contra el dragón, se nos está diciendo que era Cristo luchando contra Satanás, contra Lucifer en el cielo, luego antes de expulsarlo del mismo. Y esa misma lucha que empezó en el cielo fue la que Satanás trajo aquí a la tierra para oponerse al mandato divino. Pero Jesús vino a derrumbar toda esa sutil transigencia con la que Satanás quiso entrampar al mundo. Y nos dejó joyas como la que encontramos en Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 nos dejó dicho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Cuando unimos estos dos versos, nos damos cuenta por qué es estrecha esa puerta, por qué es estrecho es el camino, porque solamente Cristo es el camino. Solo sus exigencias son las que nos pueden llevar a conocer la gloria que ha reservado para nosotros, la divinidad. Así que si nosotros queremos ser partícipes de ello, debemos mantener nuestra mirada fija en Cristo, contemplarlo, para que así podamos ser transformados a Él y encontrar la vida
Entonces, en el gran conflicto nos encontramos que Miguel, Jesucristo, es el camino a la vida, también es la verdad. Y esto hace resonancia con lo que nos dijo, una vez más, el Señor en Juan capítulo 8, verso 44. Perdón, lo que dice el Señor sobre los que no querían escucharle. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, un contraste notable. Mientras que Cristo es el camino a la vida, el diablo, Satanás, es el camino a la perdición. Él es homicida, o sea, representa la muerte, mientras que Cristo es la vida. Y además, habla mentira, porque es padre de mentira, mientras que el Señor es la verdad. O sea, hay una lucha irreconciliable entre Cristo y Satanás. Y todos los seres humanos ahora se recordaba en medio de la escuela sabática, la hermana Ana nos decía, las vírgenes representan el compendio total de la humanidad. 5 sensatas, 5 que no lo son. Y toda la humanidad se enmarca en una de esas. O seremos sensatos o no lo seremos. Dios nos ha llamado para que seamos sensatos, para que seamos prudentes, para que hallemos la vida. Y solamente nosotros mismos podemos impedir esto, porque Él no nos va a obligar. Pero si nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra vida, para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, hallaremos la vida. Vamos a lo que nos dice el conflicto de los siglos. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviera en su casa. Y sacerdotes y prelados sin principio interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. O sea, no se adaptaban ellos a la palabra. Querían que la palabra se adaptara a sus pretensiones. Aquí un ejemplo a no seguir. ¿Cómo debemos acercarnos a la Sagrada Biblia? Sometiéndonos a ella, confiando en lo que ella dice como oráculo divino, no queriendo ensuciarla con nuestro entendimiento escaso, no queriendo y pretendiendo ser más sabios que Dios y diciendo esto es de Dios y esto no, porque toda la palabra fue inspirada por Dios. Y ciertamente hay cosas que no podremos entender, porque es la palabra de Dios. Si pudiéramos entender todo lo que dice la Biblia, eso querría decir o que no es la palabra de Dios o que nosotros somos Dios. Hay que aceptar lo que nos ha sido revelado, velar y orar para que se nos revele más y también aceptar cuando no se nos quiera revelar, porque ciertamente es para nuestro bien, porque nuestro reducido entendimiento no podría soportar todas las verdades que allí se consignan. Así que seamos cuidadosos sobre cómo nos acercamos a la Biblia, cómo leemos y cómo entendemos lo que allí se nos dice. Porque adaptándola a nuestra forma de ver fue como el Papa llegó a ser reconocido casi universalmente como vicerregente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Y el Papa, más que la persona, el sistema del papado, son aliados de Satanás. Por lo tanto, todos los que estén con él son enemigos de Jesús, enemigos de Miguel. Y viceversa. Si estamos con Miguel, somos enemigos de Satanás y todos sus aliados. Y el Señor nos dejó dicho también que por lo que nosotros éramos esclavos de pecado, Él nos habría de traer la verdad para
que conociéramos la verdad, según Juan 8:32, y la verdad nos hiciera libres. Libres de toda esa pretensión, de todo ese engaño que el enemigo de las almas ha traído a la tierra y por la cual hoy en día y cada vez más vemos cómo reina la impiedad. Porque los hombres, pretendiendo ser libres, se hacen esclavos de Satanás y él hace y deshace con ellos como quiere. Pero el Señor ha traído una solución a todo esto y seguiremos estudiando para ver cuál es. Porque la verdad da libertad. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese llamado que no podemos desoír, a escudriñar la palabra, a buscar un poquito aquí y un poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea, porque la Biblia nos da testimonio de Cristo, nuestro dechado, y cuán hermoso es conocerle, a ese hombre que mientras oraba por sus discípulos, también oraba por nosotros, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué vemos aquí entonces? Que no solamente la Biblia nos da libertad, no solamente la Biblia nos da testimonio de Cristo, sino que la Biblia misma es verdad. Como dijo, como veíamos al principio, el enemigo de las almas usa la transigencia, utiliza la palabra de Dios para entrampar, y en las tentaciones que sufrió nuestro Señor y que venció en el desierto, vemos ejemplos claros de ello, como dice Mateo 4, versos 6 al 7. Le dijo Satanás al Señor: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mas Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, lo que dijo Satanás en esta ocasión era verdad. Esto lo dice la palabra. El Salmo 91 lo dice. Pero la palabra se tiene justamente que escudriñar por esto. No sea que usando nada más el pedazo que nos gustaría, que nos vendría bien, dejemos de lado el otro pedazo, el que nos pondría un equilibrio, el que nos ayudaría para que no caigamos de ese camino estrecho, de esa senda angosta. Necesitamos tanto lo uno como lo otro. Necesitamos saber que tenemos la protección de Dios, pero también necesitamos saber que no debemos tentarle. No podemos caer en esas sutilezas, porque de ahora en adelante y cada vez más vamos a ver cómo hombres perversos usan la palabra de Dios para entrampar a las almas. Pero nosotros debemos usarla para llevar luz. Porque bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la vida eterna y decía: escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía a él la sabiduría y el poder de la palabra. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Cuando se nos quiera entrampar, que Dios nos ayude, que nos ilumine con su Santo Espíritu para que recordemos las palabras consignadas en la Biblia y podamos tenerla como nuestra defensa. Y no olvidemos que según lo que nos dice el Espíritu de profecía, y lo que es lógico también, el Espíritu Santo no nos podrá ayudar a recordar aquello que antes no hubiéramos aprendido. Así que el tiempo de llenar nuestra mente y corazón con la palabra de vida, con la palabra de verdad, es ahora. Necesitamos escudriñar la Escritura como nunca antes para poder estar apercibidos ante el día de la prueba y que el Espíritu Santo pueda recordarnos las cosas que han de ser para nuestro bien, no solamente para el nuestro, sino también para testimonio
de aquellos que nos estén escuchando o incluso de aquellos que nos vayan a juzgar y que todavía tengan oportunidad de arrepentirse. Porque el Señor nos mandó como ovejas en medio de lobos salvajes. Y por eso nos deja el testimonio en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, debemos tener una visión amplia y saber que nuestras decisiones no solamente nos van a afectar a nosotros, afectarán a muchos otros, ya sea para vida o para muerte. Y si es para muerte, ay de nosotros, porque estaremos jugando con las almas por las cuales el Señor murió, las cuales son su propiedad, y Él tomará cuenta sobre todo eso. Pero si es para vida, bienaventurados, porque recibiremos del Señor un galardón inmerecido, pero Él en su plenitud y bondad nos dará galardón. Aquí vemos otras traducciones para hacer contraste y notar un poco más sobre esta verdad que nos expresa Pablo, si mal no recuerdo, en Hechos 20, 28. La Nueva Traducción Viviente nos dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Y la palabra de Dios para todos nos dice: tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. Nos necesitamos los unos a los otros. Y si tenemos ese espíritu de amor en nosotros, buscaremos cuidarnos para no ser entrampados y para no ser piedra de tropiezo para ninguno. Y Dios quiera que tengamos ese cuidado entre nosotros. Que nos cuidemos como pueblo de Dios y que no nos pongamos piedra de tropiezo unos a los otros, sino que seamos la mano ayudadora del hombre caído. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto nos lo dejó dicho el Señor en Mateo 24, 24. Creo que todos recordamos el contexto, las señales del fin. Y ahora estamos en ese fin. Hemos visto y la humanidad ha visto muchos falsos cristos y falsos profetas, pero aún seguiremos viendo. Ahora, no podrían ser falsos si no existieran verdaderos. También hay verdaderos profetas, también hay verdaderos siervos de Dios. Y gloria a Dios, que tuvo misericordia de nosotros y nos llamó para que entre los 8.000, casi 9.000 millones de humanos que poblan la tierra hoy en día, nosotros fuéramos como primicias, escuchando este mensaje, escuchando a su portavoz, a su mensajero, un verdadero profeta levantado por Dios, usado para guiar a su pueblo a la Canaán celestial, como antes usó a otro hombre, también indigno, para llevar a su pueblo hacia la Canaán terrenal. Y ese hombre, Dios lo ha iluminado para que pueda guiar a su pueblo. Así que dejémonos guiar y veremos la mano de Dios. Porque el diablo va a tratar de engañarnos. Ya lo ha intentado muchas veces y va a seguir intentando. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de nuestras fuerzas y no dejará que sea entrampado ni engañado ninguno de los suyos. Aunque aquí dice que si fuere posible, Él intentará engañar a los escogidos. Eso no sucederá. Si estamos escondidos en Cristo, en su llaga, si estamos contemplando la cruz, el enemigo no podrá tomar ventaja de nosotros. Porque antes el Señor daría todo el cielo que dejar que uno de sus hijos amados se pierda. Por lo tanto, debemos alimentarnos de la palabra y alimentar a su pueblo también. Porque yo sé, decía Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Interesante lo que dice Pablo, también con la relación que podemos tener entre Pablo y Víctor San Vicens en la actualidad, porque llegará un momento en que será quitado y ese momento lo aprovecharán algunos, que de hecho siempre están buscando oportunidad, cualquier pequeño error, cualquier pequeña falla, para murmurar, para tirar piedras. Pero cuando sea quitado rotundamente, también llegará el momento en el cual se separará el trigo de la cizaña, porque cuando el pueblo de Dios es perseguido, ningún inconverso tiene la osadía de hacerse pasar por pueblo de Dios. Eso solamente sucede cuando hay bonanza. Pero cuando lleguen las pruebas terribles, sabremos quién sí y quién no. Y que Dios nos ayude para que nosotros sí. Porque como dice el himno, hay algunos que encontrarán puertas abiertas. Unos sí y otros no. Y tú y yo, hermanos, ¿y nosotros? ¿Encontraremos puertas abiertas? ¿Sí o no? Seremos perseguidos ferozmente, incluso dentro de la misma iglesia. Porque habrá personas dentro de la iglesia que enseñen herejías. Dios quiera que no seamos nosotros. Porque también como decía Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 7 y 8, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. En esa época era Pablo. Hoy en día, ¿quién es? Hermanos, ¿alguien levantó la mano? Bien pueda. Prosiga, hermano, no, solamente están dando un saludo. Ok. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién? El que detenía el misterio de la iniquidad. Que una vez más, en aquel entonces era Pablo. Hoy en día, ¿quién es? Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo? Aunque pequeño, normalmente en el culto no se abre espacio para eso, pero como la idea es que entendamos, que aprendamos, presto la oportunidad para que si tenemos alguna duda o queremos clarificar algo, lo hagamos sin ningún problema. No, solamente como para dimensionar o redondear lo que se venía estudiando acerca de la escuela sabática. Me gustó mucho esta parte de Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Creo que Pablo lo dejó muy claro en su época, porque él sabía que esto se iba a repetir para los tiempos del fin. Y es algo que pues le da una hasta escaramuza porque pues ya empezamos a ver y a notar esta parte de lo que estamos viendo en estos momentos, mi hermano. Muchas gracias. A usted, mi hermano, y gracias a Dios, porque sí, así es. Nos dejó en su palabra todo lo que necesitamos. Y por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol escribió esto para nosotros, porque todo es para los que llegaron al fin de los tiempos. O sea, todo es para nosotros. Ahora, ese misterio de iniquidad que había empezado en la época de Pablo apenas estaba empezando. Nosotros ya estamos viendo en qué va terminando. Ha cogido fuerza, se ha hecho grande, pero todavía hace falta que el inicuo, el hombre de pecado, se manifieste. Y eso solo sucederá cuando quien al presente lo detiene sea quitado. Pero queda muy poco para eso. Hermanos, ¿alguien más levantó la mano? Bien pueda. Sí, hermano, usted preguntaba que quién lo detiene. En ese tiempo era el apóstol Pablo, ¿no? Mensaje del cuarto ángel, porque se dice que se está esperando, sosteniendo los vientos hasta que se termine, ¿no? Lo que es el mensaje. Y, y eso nos quiere decir, ¿qué lo detiene? ¿Qué detiene los vientos? Que no se suelten, es el mensaje. Eso es que está siendo detenido hasta que este mensaje sea dado. Es este mensaje, no es otro. El mensaje del cuarto ángel. Amén, hermana, así Y es. el primero que lo ha empezado. Así es, hermana.
es el pueblo y el dirigente visible del pueblo. De ese mensaje del cuarto ángel, que curiosamente el cuarto ángel y los 4 ángeles que retienen los vientos en Apocalipsis 6, hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Así es. Y luego de que sea sellado el pueblo de Dios, se manifiesta aquel inicuo. Y como les venía diciendo, aún falta poco. Aún falta, pero cada vez es menos, en que veremos la manifestación poderosa de Satanás, porque aún tiene poder, aún no se le ha quitado. Y será manifiesto para que los que no quieren creer a la verdad sean engañados por la mentira. Y nosotros estamos en medio de esta lucha, en medio de este conflicto. Y la pregunta una vez más es, ¿a quién seguiremos? ¿A Miguel o al dragón? Cada uno debe tomar su elección. Continúa diciendo Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como los que se van a empezar a ver con estos falsos reavivamientos, que ya se han visto, pero cada vez veremos más. Falsos reavivamientos, cada vez se ven más noticias en las redes sociales, que en tal lugar se convirtieron 1000 almas, que en tal lugar se convirtieron 5000. Y hombres incrédulos, pero que pretenden ser crédulos, dicen amén, gloria a Dios. Y nosotros también podríamos decirlo, de no ser porque sabemos que muchas de esas almas están siendo engañadas, no están siendo transformadas por el Espíritu Santo, no se están arrepintiendo, se están moviendo por sentimientos. Los sentidos los están haciendo perder. Ahora, no todos, porque el Señor vela de su pueblo en todo rincón de la tierra. Y de allí también saldrán personas para salvación, así como sabemos que dentro de la Iglesia Católica saldrán personas para salvación. Y así como sabemos que lastimosamente dentro de los que hoy son pueblo de Dios han salido personas y que si siguen fuera será para perdición. Y digo si siguen, porque a todos los que tengan oportunidad hay que llamarlos para que vuelvan de su mal camino, porque el Señor no quiere la muerte y la perdición de ninguno, y nosotros como sus discípulos, como sus hijos, tampoco debemos quererlo. Eso sí, sin dejar de estar firmes, no sea que luego nosotros seamos los entrampados. Dice que vendrá con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, en ese gran conflicto, solamente hay algo que podemos tener claro, y es que la verdad triunfa, mientras que el engaño pierde. Porque una vez más, las tinieblas no soportarán la luz del cuarto ángel iluminará hasta llegar a ser como la luz del mediodía, como los que estamos aquí en Colombia y tengamos sol, así veremos la luz del Señor. La luz del cuarto ángel cubrirá toda la tierra y entonces vendrá el Señor. Cuando este evangelio, como le decía la hermana Ana, este evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra y que las ovejas que están aún en otro redil vengan a formar parte de este redil, porque el Señor lo dijo en Juan capítulo 7, habrá un solo rebaño y un solo pastor, no 2 rebaños y 2 pastores, un solo rebaño. Juan 17, versos 15 al 17. Oraba al Señor pidiendo por nosotros, por los discípulos y por nosotros. Hermanos, estamos escritos en la Biblia. El Señor oró por nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que el Señor pidió no para que seamos quitados, porque mientras estamos debemos ser luz y debemos ser sal. Pero
Sí, para que seamos guardados, porque somos débiles y porque por nosotros mismos nada podemos hacer. Mas todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y en su palabra que es verdad. Salmo 119, verso 160 nos dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué es importante aquí resaltar? No solamente tu palabra es verdad, sino la suma de tu palabra, el compendio. No solamente un pedacito, no solamente el Nuevo Testamento, porque nos habla del amor de Cristo, que a todos nos encanta, porque a todos nos gusta el amor. Pero la Biblia es un solo libro que une tanto lo nuevo como lo viejo. Y la suma de eso es la verdad. Y la suma de eso es lo que necesitamos para poder discernir el engaño, para no ser entrampados. Como le decía Pablo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, no solamente para, ay sí, el amor de Cristo, ay sí, no, también para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para poder decidir bien. Porque como lo decía antes en otra reunión, no con ustedes, sino con los otros hermanos, en la vida siempre hay que tomar decisiones. Y según el juicio que el Señor nos dé, o el que nosotros mismos querramos tener, esas decisiones serán para vida o para muerte. Pero siempre hay que tomar decisiones. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Edificados sobre la piedra angular, sobre Cristo, debemos nosotros edificar, siguiendo su ejemplo, pero sin dejar de crecer, sin dejar de avanzar. ¿Alguien quería decir algo, hermanos? No, ok. Así que, como veíamos antes, la Biblia tiene poder para santificar. Y para nosotros poder entrar al cielo necesitamos ser santos. Así que tenemos la enfermedad y tenemos el antídoto. Estamos enfermos de pecado. Por lo tanto, somos impuros. Pero queremos ser santos, ser limpios, ser santificados. ¿Qué debemos hacer? Sabemos, escudriñar la palabra con oración. Pedir al Señor para que los oráculos de su palabra, para que esas verdades que son para nosotros, pero que aún no podemos captar, brillen en nosotros. Que nuestra mente sea receptáculo de su verdad. Y que asimismo luego nosotros podamos impartir esa verdad a otros. Así, sumando las pequeñas luces que hay en nosotros, podemos hacer esa luz grande que ilumine a toda la tierra. Porque lo decíamos, es la luz del cuarto ángel y nosotros somos parte del ministerio del cuarto ángel. Nosotros tenemos una tarea que hacer en medio de esto. Tenemos una persona a la cual llevarle esta luz que todavía no la conoce. Y con método, con astucia, con sabiduría y por sobre todo con amor por las almas por las cuales Cristo murió, debemos llevarles el mensaje en el tiempo correcto, pero también en el incorrecto, como lo dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, porque hay un momento para todo y ahora es el momento para dar el mensaje, porque cuanto más pasen los días, los meses y los años, se nos empezará a hacer más difícil. Así que Dios nos ayude y con su ayuda podremos vencer. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si así nos guiamos, si así nos comportamos, no nos perderemos, porque estaremos siguiendo las pisadas de Cristo. Salmo 119, verso 130 nos dice:
La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras. Como decía el etíope, ¿cómo entenderé si no tengo quien me explique? Hermanos, aunque seamos los más nuevos en medio de este mensaje, si estamos siendo fieles, ciertamente tendremos más luz que muchos otros que están en el mundo y podremos exponerles cosas que ellos aún no han podido captar. Y si así somos instrumentos de Dios, gloria a Dios que nos usa para esto. Pero también debo poner un punto para que no nos excedamos, porque a veces, como le estamos hablando ahorita en la escuela sabática, ese conocimiento que Dios tuvo a bien darnos nos puede envanecer. Y puede que nos suceda que nosotros, porque tenemos un poquito de luz, creamos que ya todos nos deben seguir, que ya todos nos deben creer o escuchar, y que nosotros mismos terminemos siendo presa de nuestro engañoso corazón, que es peor y más engañoso que todas las cosas, y que luego nosotros mismos nos querramos ser maestros de nosotros mismos, y que luego terminemos siendo ciegos, guías de otros ciegos. Así que, claro, tenemos una comisión, tenemos una responsabilidad. Debemos llevar la palabra de Dios a toda alma que se nos cruce en el camino y que Dios disponga que les podamos dar el mensaje, pero siempre teniendo mesura y cuidado de nosotros mismos, no sea que seamos engañados. Pero tampoco sin olvidar esta gran verdad. La Biblia alumbra el camino de la salvación. El verso 130 del mismo salmo nos dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos, porque hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de perdición. Si no queremos andar en nuestros propios caminos y perdernos, vayamos a la palabra y reconozcamos cuando la palabra nos enseñe que estamos fallando. Y rectifiquemos el camino mientras aún tenemos tiempo de rectificar. El verso 116 del mismo salmo nos dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Entonces, no solamente la palabra es para ordenar nuestros pasos, sino para sustentarnos. Es el pan de vida que nos muestra cuál es nuestra verdadera esperanza. Y al final de esta presentación vamos a terminar cerrando el círculo con lo que vimos al principio y también con gran parte de lo que hemos estado viendo en la escuela sabática. Así que sigamos prestando atención, que ya estamos a punto de terminar. Pablo en Romanos 1, 21 y 22 nos dice sobre aquellos que rechazan la verdad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí está hablando, Pablo en primera instancia está hablando de los romanos que conocieron la verdad, pero que se volvieron otra vez a los ídolos, que se dejaron engañar y empezaron a transigir con el pecado, empezaron a transigir con la idolatría, tanto que ya no se les hacía repugnante como debiera ser. Y esto llevó a que se les hicieran estos llamados, que quedaron consignados para llamarnos a nosotros también, porque somos humanos como ellos. Y como habíamos dicho también en otra ocasión, nada nos asegura que la fe que tenemos hoy será suficiente para mañana. Cada día necesitamos una nueva provisión y por eso cada día debemos orar fervientemente para tener esa provisión, porque aún falta nada más un poquito de fe para hacer grandes cosas, pero a veces ni siquiera ese poquito tenemos. Y no lo tenemos porque no leemos la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que si alguno considera que está falto de fe, ya sabe dónde está lo que necesita, dónde está el alimento para esa fe. Recordemos lo que nos decía el profeta Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová lo cargó en él. ¿En quién? En Cristo.
Todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz de Cristo, a fin de que nosotros pudiéramos salvarnos, de abrirnos ese camino angosto que vimos al principio, que bien podría representarse con la cruz, salvando un espacio gigantesco entre nosotros y el Padre, entre nosotros y el cielo, tan separado como dos grandes montañas. No sé cuántos conocen a Medellín, pero tan separado como la montaña del oriente de la del occidente, y mucho más. Y Cristo vino a darnos un camino para eso, para volver al hogar, para volver al Padre, y luego se fue justamente a preparar moradas para nosotros allí, como también escuchábamos antes en el himno. Moradas para nosotros, si es que las queremos, allí están preparadas. Pero recordemos lo que nos dice el Proverbio, capítulo 16, verso 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así que miremos nuestros caminos, detengámonos, hagamos un alto en el camino, en medio de la encrucijada, y pidamos a Dios que cumpla su promesa, porque Él dijo en Isaías, oiréis una voz detrás de vosotros que os dirá, este es el camino, andad por él. Así que si alguna duda hay en nosotros, cuando nos surja la duda, siempre podemos y debemos, como cristianos que somos, elevar esa duda al Padre y decirle, Señor, tú has visto mi corazón, tú sabes que estoy dudando. Cumple tu promesa en mí y ayúdame a saber cuál es el camino que debo tomar, cuál es la decisión que debo tomar ahora, porque no me quiero perder. Y el Señor responderá. Nosotros sabemos que responde porque lo hemos vivido. Así que no hay motivo para dudar de lo que el Señor hace y hará con nosotros y con su pueblo. Por lo tanto, como hay un camino que lleva a la vida, hay esperanza para nosotros. Aferrémonos de esa esperanza. Aferrémonos de esa cruz, con uñas y dientes. Aferrémonos del mástil del barco que es la iglesia, y no nos dejemos sacar. No nos dejemos sacar porque, como decía el hermano Chedey hace poco, en la reunión que tuvo con ustedes de oración, fuera del barco solo hay muchedumbre, aguas que nos anegarán. Así que Dios nos ayude a permanecer firmes y adentro. Hermanos, ¿alguien había levantado la mano? Sí, hermanito Edinson. Dios les bendiga a todos y gracias a Dios, le doy primeramente gracias a Dios por traernos este mensaje y estas muy bonitas reflexiones y muy bonitos versículos a través del hermanito Edinson, porque nos pone a reflexionar mucho. Sé que muchos de nosotros no opinamos, pero sí estamos escuchando, reflexionando en todo esto, porque hay mucha verdad aquí. La palabra de Dios siempre es la verdad. Pues no, la verdad es que simplemente nosotros debemos entender que para que Satanás no nos ataque o por lo menos no encuentre esa grieta en nosotros, debemos estar en constante comunión con Él. En la oración ferviente es muy importante, pero una oración sincera, estar en comunión con Él, no solamente una oración, sino hablar con Él. La comunión con Él es de entrar como en esa, ¿cómo se dice? En esa confianza de hablar con Él y expresarle todo lo que sentimos, de exponerle a Él, Señor, muéstranos en qué estamos fallando, o siento que estoy fallando en esto, muéstrame, Señor, qué puedo hacer, qué debo hacer. Y si nos muestra qué debo hacer, Señor, por favor, ayúdanos a hacerlo. Es muy bonito todo esto porque realmente nos lleva a pensar y a meditar. En la historia de Pablo es muy bonita porque vemos muchas personas de aquí que, por ejemplo, yo, que estamos solteros y Pablo en ningún momento pensó en algo así parecido a tener una relación o algo, sino de estar simplemente entregado al Señor. Y tal vez en estos tiempos, muchos, tal vez queremos tener una pareja, pero igual, primeramente Dios y que se haga la voluntad de Dios sobre nosotros. También es muy bonito porque aquí nos enseñan sobre lo que el perro vuelve al vómito. Digamos, nosotros dar en un momento de nuestra vida, dar un bonito testimonio a las demás personas de afuera,
inclusive dar un bonito testimonio dentro del mismo ministerio, aquí dentro de la misma iglesia, y después volcarnos en contra de Dios, ese bonito testimonio se convierte en un falso testimonio. La verdad es que es delicado, es muy delicado. Eh, Sería una gran hipocresía de parte de nosotros o de las personas que se volcan en contra de la verdad, que se volcan en contra del mensaje de Dios. Y pues todo esto es para meditar. Muchas veces, hermanitos, que yo sé que hablo por muchos, cuando no opinamos simplemente escuchamos, escuchar, aprender. Ya por ahí alguna hermanita me lo había dicho. Recomendaciones, hermanito Edison, de tratar de más bien de escuchar mejor, de no hablar de más, de no hablar mucho tal vez, pero sí escuchar, 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 meditar, escuchar, porque es muy importante. Esto, yo he estado leyendo mucho las citas de la hermanita Elena G. de White, que me parece muy importante, del zarandeo. Me di cuenta de esos días que estaba viendo la escuela de profetas, lo estaban transmitiendo, vi que también estaban tocando este tema, y eso es potente lo que allí se dice. Lo he estado leyendo y tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento. Y da tristeza ver, digamos, personas o hermanitos que estuvieron hablando y profesando la verdad sobre este mensaje y ya verlos volcados en contra del mensaje. Da mucha tristeza porque nosotros sabemos que queremos que muchas almas lleguen a los pies de Cristo y pues ver que las que ya estaban, alejarse de esta verdad, da mucha tristeza porque fueron personas que quisimos mucho y que queremos aún todavía. Oramos por ellos todavía, pero verlos en esta situación, y podría ser cualquiera de nosotros. Eh, pero yo aquí veo que es más que todo porque sinceramente no hubo una oración sensata, no hubo una comunión verdadera con Dios, porque sinceramente la verdad es la que nos mantiene firmes. Y la verdad va acompañado de esa comunión directa con Dios, una comunión sensata, una comunión honesta, una comunión verdadera con Dios para que Satanás no entre en ninguna grieta que podamos tener y sacarnos de esta verdad. Sabemos de que cada que las personas se alejan de la verdad, pues Satanás obra todavía mucho más hasta el punto de utilizarlas en contra de la verdad. Pero, pues, hermanitos, la comunión directa con el Señor, no dejemos de orar en cada momento. Eh, Sé que algunos hermanitos de diferentes países tienen una forma diferente de hacer las cosas, entrar en comunión con el Señor. Pero, hermanitos, algo que aquí yo resalto mucho y yo eso lo admiro mucho la hermanita Ana, y yo lo comprendo así, porque a mí me encanta en mi tiempo de trabajo o en mi tiempo o espacios libres escuchar los himnos y cantarlos con ese fervor adorando al Señor, porque sinceramente son adoración al Señor, los himnos son pura adoración y alabanzas a Él y cantarlos con esas ganas y se siente bien, se siente que de verdad lo estamos alabando y aleluya sea nuestro Señor Todopoderoso, aleluya nuestro Señor Jesucristo, porque es que sin ellos no somos nada. Sin ellos no somos nada. Y sé que de pronto a veces me lleno de sentimientos porque realmente es que, o sea, ¿cómo no verlo? Gracias, hermanito. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, a ver, es cierto que a veces, que como lo decía antes, hay un momento para hablar y otro para escuchar. No quiere decir que no podamos hablar, sino que incluso el hombre necio pasa por sabio cuando sabe guardar silencio, según lo dice el proverbio. Y llegará el momento en que nos toque hablar y que si callamos será una necedad. Entonces cada quien debe esperar su momento y Dios le mostrará cuándo sí y cuándo no. No podemos encerrarnos en que sí o en que no y que nadie nos mueva de ahí, porque la circunstancia de la vida nos llevará. Si en un momento estamos frente a un concilio y se nos pide hablar y no hablamos, pues ahí estaremos dando mal testimonio. Entonces la cuestión es saber cuándo sí y cuándo no debemos hablar y que Dios nos ayude para que cuando hemos de hablar lo hagamos rectamente, con justicia y con verdad. Vamos a continuar, que ya estamos terminando, hermanos. No los cansaré más. Al fin de cuentas, estamos en una batalla por la vida o por la muerte. Y en medio de este gran conflicto, pues queremos vida, la vida que viene de Cristo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales Dios, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. Como les decía Cristo, ustedes no me entienden porque no son de Dios. Si fueran de Dios, entenderían. La principal obra de Satanás, nos dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, la principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, endurecerla. Lo hace manteniéndolos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. Entonces, cuidémonos de eso, porque siempre es peligroso. El orgullo humano puede llevar a perder a grandes hombres. Así que el Señor nos ayuda a subyugarnos, que nos ayuda a someternos, porque hace falta someternos, aprender a aceptar la dirección que el Señor nos quiere dar en nuestra vida, y por eso benditas sean las pruebas, porque por medio de ellas aprendemos paciencia, aprendemos a subyugarnos, a someternos y a estar confiados en el cuidado del Señor, que no deja, una vez más, no deja que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, y por eso podemos estar tranquilos. Aunque Satanás ciega la mente de los hombres y los mantiene en oscuridad, el Señor, por medio de su palabra, nos da luz, porque en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en pasado, no prevalecieron contra ella. O sea que la batalla ya está decidida, la luz ganó. Y tú y yo, de nuevo, ¿estaremos en la luz o en las tinieblas? Cristo hace resplandecer la luz en los hombres. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, dice el Señor en Juan 3:19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que en el conflicto, o somos luz o somos tinieblas. Pero el Señor nos da la luz para que escapemos del lazo del diablo, en el que están cautivos todos los que pecan a voluntad, por la voluntad del mismo diablo. Así que en nuestra vida se va a manifestar o la voluntad de Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o la voluntad de Satanás y todo su séquito. Pero no podemos expresar las dos voluntades al mismo tiempo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pidámosle a Dios que nos liberte, para que podamos ser libres como Él ha querido. Ahora sí, hermanos, nos queda esta y la última diapositiva. Elena White nos dice en en manuscrito 49 de 1898, mirad y vivid. Cristo colgado en la cruz era el Evangelio. Ahora tenemos un mensaje. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en un Salvador crucificado y resucitado, en quien se centran sus esperanzas de vida eterna. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Estamos en tiempos difíciles y vendrán tiempos difíciles, pero nuestro evangelio habla de un Salvador crucificado, sí, pero resucitado, que vendrá por nosotros. Y nuestro mensaje es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si podemos despertar el interés de los hombres para que fijen los ojos en Cristo, podemos ponernos a un lado
y pedirles únicamente que continúen fijando los ojos en el Cordero de Dios. Nosotros no somos importantes. Así reciben su lección. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquel cuyos ojos estén fijos en Jesús dejará todo, morirá al egoísmo, creerá en toda la palabra de Dios, que es tan gloriosa y admirablemente ensalzada en Cristo. Cuando el pecador ve a Jesús como Él es, un Salvador pleno de compasión, la esperanza y la confianza se posesionan de su alma. El alma desvalida se rinde sin reservas ante Jesús. Ante la visión de Cristo crucificado, nadie puede alejarse con una duda que perdure. La incredulidad desaparece. Así que, como lo vemos en la imagen, con la vista puesta en Jesús, puesta en la cruz, así es que debemos vivir. Y a eso es que debemos llamar a la gente, a que mire a la cruz, a que vea al Salvador y se goce como nosotros nos gozamos en mirarlo. Además de esto, hermanos, muchas gracias. Gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes su palabra y gozarme con ustedes compartiéndola. La cruz de Cristo conmueve al mundo. La cruz del Calvario desafía y finalmente vencerá a todo poder terrenal e infernal. Y yo digo amén, sí. En la cruz se centra toda influencia y de ella fluye toda influencia. Es el gran centro de atracción, pues en ella Cristo entregó su vida para la raza humana. Este sacrificio se ofreció con el propósito de restaurar al hombre a su propia elección original. Sí, aún más, fue ofrecido para transformar enteramente el carácter del hombre, haciéndolo más que vencedor. Y digo yo, recordando también otras palabras, y por la contemplación somos transformados. Así que si queremos ser transformados a Cristo, contemplémoslo. Sin cesar, contemplémoslo. Los que vencen al gran enemigo de Dios y del hombre con la fortaleza de Cristo ocuparán una posición en los atrios celestiales por sobre los ángeles que nunca han caído. Imagínense, nosotros, hombres viles, pecadores, que no merecemos sino la muerte, el Señor vino, murió por nosotros y no contento con eso, nos llevará a mansiones celestiales y nos pondrá por encima de los ángeles que nunca cayeron. Como diría el apóstol, inescrutable sabiduría y amor de Dios. No lo podemos entender, es imposible. Es imposible entender esto, pero lo podemos creer porque el Señor lo dice. Cristo declara, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no encuentra una influencia a favor de ella, la crea. La verdad para este tiempo se revela generación tras generación como verdad presente. Cristo en la cruz fue el medio para el cual la verdad, fue el medio por el cual la verdad y la misericordia se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este es el medio que ha de conmover al mundo. Una vez más, manuscrito 56, 1899. El medio que ha de convencer al mundo es Cristo crucificado. Estas últimas palabras las vamos a encontrar en el Salmo 85, versos finales. Por si alguno quiere ir a leerlo, es un salmo hermoso. No lo haremos aquí para no cansarles más. Ya llevamos un poquito más de una hora, así que creo que ha sido suficiente. Y nada, pidámosle al Señor que nos restaure, que nos ayude, que nos santifique con su verdad y que nos libere con la misma. Y que podamos ser fieles pregonadores de esta verdad. Maranata 2031. El Señor les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Amén. 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 Padre amado, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor.
Tú vives y reinas por todos los siglos. Eres digno de nuestra alabanza. Eres digno de todo honor. Porque en medio de este gran conflicto entre el bien y el mal, tú has vencido. Y has vencido al mal con el bien, al odio con amor, a las tinieblas con luz. Señor, te pedimos para que tu luz pueda brillar en nosotros, en nuestros corazones, que como dice el himno puedan otros verte en nosotros, que puedan otros ir a la cruz y reconocer que tú nos has amado, que has dado a tu Hijo para remisión de nuestros pecados y que Él cargó con nuestras culpas, a fin de que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de volver a ti. Señor, subyuga nuestros corazones, enséñanos a amar, aumentanos la fe y ayúdanos para que nosotros podamos ser fieles y dignos de llevar el nombre de cristianos. Ayúdanos para que como iglesia podamos mostrar la unidad y el amor que tú has querido que mostremos. Que podamos nosotros llevar agua de vida a todo sediento. Que podamos llevar palabras justas a todo hambriento de justicia. Y que podamos reconocer nuestras faltas, reconocernos indignos, no de palabras, sino de corazón. Que podamos llevar este mensaje a todas esas personas que estás preparando para que lo reciban. Ayuda a todos mis hermanos aquí presentes, también a los que no han podido entrar a la reunión y también a todos en el mundo que están siguiendo y que están atendiendo al llamado que tú haces, al arrepentimiento y a la confianza en nuestro dignísimo Salvador, por quien te pedimos todas las cosas, por sus méritos y sangre preciosa, para que nos limpies de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.